Dios les bendiga. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera, segunda o tercera ocasión. Damos gracias a Dios por sus vidas, bajo el comprensión, bajo el entendido de que en el Señor no hay casualidades, de que Él es todopoderoso y Él tiene dominio sobre todo lo que Él ha creado. Bajo este entendimiento conocemos que nuestro Señor es soberano, que Él es todopoderoso, que Él tiene dominio sobre todas las cosas creadas, por cuanto por Él fueron creadas. Y en ese mismo entendimiento, el día de hoy no estamos delante de un Dios muerto, no estamos delante de un Dios que es imaginativo o que es creación del pensamiento humano. Bajo el entendimiento de los creyentes, estamos delante de la presencia de un Dios que merece todo el respeto, toda la honra, toda la gloria, toda la majestad, todo el loor. Y es por ello que insistimos domingo tras domingo que durante el culto de reunión, tanto aquellos que ya somos de casa como aquellos que venimos por primera ocasión, buscamos tener el mejor de los comportamientos, no solamente en nosotros, sino aún incentivarlo en nuestros hijos. Por una sencilla razón: si nosotros no aprendemos a enseñar a nuestros hijos que deben respetar a un Dios que es todopoderoso, cuando sean grandes ellos no comprenderán. Justamente cantábamos hace un momento, glorioso intercambio. Hablábamos acerca de un fragmento escritural que nos enseña que justamente o injustamente Dios dio a su unigénito, al cual conocimos como Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Pero de la misma manera que probablemente mientras cantábamos, algunos de nosotros no meditábamos en esas palabras, sino se nos hacía un canto más. Y mientras solamente repetíamos sílabas probablemente, que sonaban bien por la música que lo acompañaba, de la misma manera te quiero decir que hay una alta probabilidad que el día de hoy, después de haber pasado una Semana Santa, cientos y millones de personas alrededor de este globo terráqueo no han comprendido un solo gramo acerca de quién es esa persona llamada Jesucristo, al cual representaron ciertamente a través de un ser humano que se metió en su papel al grado de representarlo bajo su percepción y la de otros más de una manera magistral. Mas en su pensamiento, en su corazón, en su entendimiento y en sus intenciones, el día de mañana será un día nuevamente similar al resto de los del año. Después de haber pasado una Semana Santa, volverán como lo hace el perro a comer su propio vómito sin tener una comprensión de quién es Jesucristo. Lo más preocupante, hermanos, no son los de afuera. Lo más preocupante somos los de adentro, los cuales existe también un alto grado de probabilidad de que no comprendan, de que no entiendan, de que no tengan una sola noción de quién es ese majestuoso Jesucristo al cual hemos cantado en esta mañana, el cual es el motivo de nuestra reunión, el cual ha sido la columna vertebral de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y al cual decimos y al cual nos atrevemos a decir que es nuestro Señor. El primer pensamiento de juicio en alguno de ustedes será el tal vez cavilar y pensar: ¿por qué este hombre está hablando acerca de mi persona cuando él no me conoce, cuando él no sabe acerca de mis días, cuando él no conoce acerca de mi corazón? Es que no es necesario conocer el corazón del hombre. Ciertamente de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en muchos casos, hermano, no es necesario ni siquiera que un ser humano, un congregante, abra su boca, pues sus
hechos, sus actos, su manera de vivir lo delatan al dejar claridad que no comprende quién es Cristo, que no sabe quién es Él, que ciertamente lo ve como un ser humano, tal vez un profeta, un hombre sabio de los tiempos, pero no como Dios mismo encarnado, el unigénito de Dios. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Hermano, solamente un ser humano que no ha comprendido la naturaleza divina de Cristo, ni su sacrificio, el intercambio vicario que se gestó y que mucha gente celebró en esta semana, solamente alguien que no comprende quién es Cristo es capaz de vivir una Semana Santa y posterior a eso ser como una cerda que ha sido lavada, que momentáneamente se encuentra limpia, pero que después de un tiempo su naturaleza le volverá a demandar esa dulzura de revolcarse en el estiércol, por cuanto no ha comprendido la magnificencia que se ha gestado a través de esa cruz, porque simplemente, aún después de tantos años de cristiandad o de alguna comprensión mediana de la religiosidad, lamentablemente hasta el día de hoy no conoce quién es Cristo. Y por cuanto no conoce a Cristo, no puede rendirse a Él ni venerarle. Y por cuanto no puede rendirse a Él, simplemente al morir y abrir sus ojos, estará en cualquier otro lugar menos en la presencia ansiada de aquel sublime Salvador. Es por eso que, si bien nuestra iglesia es conocida como una iglesia que hace exposiciones o hace predicaciones expositivas, versículo a versículo, texto a texto, palabra por palabra, para tener la comprensión total del mensaje y de la revelación de Dios para cada uno de nosotros, en mi corazón surgió el deseo de hacer un alto en el camino e ir a las entrañas de las Escrituras y buscar que cada uno de nosotros comprendamos realmente quién es Jesús. ¿Qué tan importante es tener una noción correcta o incorrecta de Jesús? Hermano, eso es tan vital que si al final de tus días tú has seguido no a Jesucristo bíblico, no al Mesías, no al Maestro, no al Salvador, sino a cualquier patiño, a cualquier creación mental llamado Cristo, el cual es permisible, el cual te da concesiones, el cual te deja vivir una vida en suciedad, me temo decirte que habrás malgastado la totalidad de tu vida viviendo una religiosidad totalmente falsa, pensando que estás en un camino recto, mas te darás cuenta al final de tus días de seguir así, que ese camino solamente es un camino de muerte. Es por eso, hermanos, que a partir de la semana pasada y por medio de una gran introducción, 1 hora y fracción de introducción a esta temática en la cual hablaremos acerca del nacimiento, acerca de la vida y acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos englobado una serie de predicaciones que estaremos viendo a lo largo de algunos meses. Sin embargo, antes de ingresar incluso al nacimiento de Cristo, es necesario que teológicamente nosotros comprendamos que Cristo no solamente es un hombre, sino que a lo largo de los primeros 5 siglos del pensamiento cristiano, nuestros hermanos en Cristo llevaron hasta el límite su pensamiento para tratar de definir y dejar claridad que Cristo no solamente es 100% hombre, sino que al mismo tiempo Jesucristo es 100% Dios, y ambas naturalezas convergen, conviven y se interrelacionan de una manera armoniosa y perfecta bajo lo que conocemos teológicamente como la unión hipostática. Concepto que no veremos el día de hoy, pero que es necesario que comprendamos,
Porque el no comprender y no tener cimientos sólidos teológicos simplemente nos llevará a escuchar cualquier viento de doctrina, cualquier filosofía hueca y simplemente ir tras ella por cuanto no hay conocimiento de Dios en nuestras personas. Dios, a través del profeta Oseas, para un pueblo necio y pervertido, dejaría claro en ese mismo libro que su pueblo se estaba perdiendo, y su pueblo se perdió por una sencilla razón: por falta de conocimiento de Dios. Como pastor de esta iglesia local, mi pretensión, hermano, aunque nos lleve más tiempo, es que tengas cimientos sólidos y que el día de mañana puedas incluso llevar una defensa de tu fe, puedas hacer una defensa apologética con fundamentos sólidos, y no solamente como lo hacen los loros que repiten sin conciencia aquello que han escuchado, que han memorizado y que lamentablemente no comprenden. Es por eso que el día de hoy, lejos de ser una exposición o una enseñanza expositiva, el día de hoy es una enseñanza de carácter teológico. Y bajo este entendido, hermano, no solamente el día de hoy oraremos por el predicador, porque eso es muy usual. Oremos para que ese hombre no se desvíe, para que sea fiel, para que no cometa un error. Hermano, estoy consciente de que mi corazón está afianzado, y después de 6 años así lo sigue estando, en traer hasta este púlpito no mis experiencias personales, sino el fundamento, la presencia, la noción, el entendimiento de quién es ese Señor que por gracia me ha traído hasta este lugar para poder expresar quién es Él. Pero en esta mañana, hermano, mi súplica es por las ovejas. Mi súplica a través de esta oración es para que esas ovejas que cada ocasión y cada tiempo se vuelven más agresivas, más cuestionantes, el Señor doblegue su corazón. Que el Señor quebrante esos duros corazones, para que cuando cantemos acerca de las maravillas, de las grandezas, de las misericordias de nuestro Señor, no solo lo hagamos bajo emocionalismo, sino lo hagamos también bajo conciencia, recordando que el Señor tales adoradores busca. Que le adoren no solamente en espíritu, en emocionalidad, en ese sentir, sino también lo hagan en verdad, bajo conciencia, bajo entendimiento, bajo una noción real de quién es Cristo nuestro Salvador. Por eso, hermanos, oremos en esta mañana para poder comenzar la exposición, y que el día de hoy el Señor nos dé entendimiento un poco más acerca de quién es el hermoso Cristo nuestro Salvador. Amado Señor, Dios grande, poderoso y lleno de misericordia, que teniendo noción de nuestra incapacidad, que teniendo noción de nuestra incompetencia para ser aceptos delante de Él, siendo destituidos a causa de nuestro propio pecado, a ti, amado Señor, que dispusiste el sacrificio perfecto, el medio salvífico, el intercambio glorioso, a ti, amado Rey, en esta mañana te suplicamos
Que seas aquel quien tome control de los corazones que te pertenecen. Que seas tú, Señor, doblegando aún al corazón más empedernido y duro. Que seas tú, Señor, quien revele a cada uno de los que te pertenece la hermosura, la grandeza, el esplendor de la gloria de Cristo nuestro Salvador. Para que no solamente, Señor, seamos hombres y mujeres religiosos que buscan cumplir para satisfacer la demanda de su conciencia lastimosa, sino que aúna, Señor, tal cual como permitiste al apóstol tener esa visión, no esperemos hasta el día final, al tiempo de los cielos, para poder glorificarte a una sola voz, sino que a través del resto de nuestros días y a través de nuestro caminar, Señor, te glorifiquemos con nuestras palabras, con nuestro pensamiento y sobre todo con nuestro corazón. Recordando, Señor, que tú no eres un limosnero al cual le damos lo que nos sobra. Que tú, Señor, eres el Todopoderoso, al cual, Señor, los tuyos rinden su vida, su comodidad, su pensamiento, sus deseos, sus anhelos, pues es necesario que tomemos nuestra cruz, nos neguemos a nosotros mismos, Señor, y estemos dispuestos a seguirte. Hoy, Señor, permite que tu palabra sea expuesta para conocimiento de tu Hijo y para asombro cotidiano de cada uno de los que te pertenecemos. Hoy te lo suplico, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahí, tal cual como estamos sentados, vamos a recapitular el texto que fue la introducción la semana pasada. Y el día de hoy será ya no la introducción, ahora iremos directamente a la carnita, a la esencia, al entendimiento de quién es Jesucristo. Dice el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 3 y después saltaremos del 14 al 18. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué comenzar con una serie de carácter teológico? Haciendo una recapitulación de los cerca de 18 años promedio en mi amada iglesia previa a Sublime Gracia, venía mi pensamiento que no hubo momento
propicio y probablemente no hubo la oportunidad o la intencionalidad de ir a este tipo de exposiciones de carácter teológico. ¿Qué implicaciones tiene el no tener fundamento teológico y no religioso acerca de la persona de Jesucristo? La respuesta es sencilla. Cuando no tienes claridad y entendimiento ni siquiera de qué es lo que tú estás adorando, hay una alta probabilidad de que puedas caer en una postura herética, en otras palabras, en un alejamiento y en una negación del fundamento del evangelio traído por Jesucristo. Muchas personas pensarán que esto no tiene complicación y que no tiene implicación alguna. Hermano, cientos de veces hemos visto jóvenes, incluso adultos, que por no tener un conocimiento teológico simplemente viene cualquier tontería y cualquier enseñanza y la van a aceptar como correcta, por cuanto suena lógica, por cuanto suena científica y por cuanto suena mejor que lo que nos han enseñado. Hoy en día no somos y no hemos escapado a esa noción. Hemos puesto el ejemplo de la Semana Santa, pero pudiéramos poner muchos otros ejemplos más al interior del cuerpo de Cristo, y lo único que nos da entendimiento es que si nosotros no tenemos una comprensión real de quién es Jesucristo, podemos seguir a lo largo de nuestros días y simplemente adorar algo que no era lícito y no de la manera en que Dios lo requiere, y por tanto hacer cosas que pensando que son agradables a Dios no sean más que simplemente trapos menstruosos delante de su presencia. Eso es lo que dicen las Escrituras. Aún nuestras mejores obras o nuestras mejores intenciones pueden llegar a ser delante de Dios como trapos inmundos, trapos menstruosos del tiempo en que se narran las Escrituras. Es por ello, hermanos, que el día de hoy daremos inicio al menos a la primera parte de cómo es que la Biblia sustenta a través de al menos 4 partes la divinidad de Jesucristo. Vuelvo a repetir. Comenzaremos inicialmente por una serie de 4 exposiciones a través de las cuales teológicamente e históricamente la cristiandad, a través de las Escrituras, respalda y sustenta la divinidad de Cristo. ¿Cuáles son estos 4 elementos o estas 4 maneras? La primera de ellas, que veremos el día de hoy, es que a través de la Biblia se adjudican a Cristo los atributos divinos. A través de las Escrituras se adjudican los atributos divinos única, exclusiva y totalmente a Cristo. Si Dios permite, la semana entrante comenzaremos con el segundo apartado o el segundo elemento a través del cual las Escrituras demuestra y sustenta la divinidad de Cristo. ¿Cuál será este? Y este es muy importante. Bueno, a través de las Escrituras, a Cristo se le conceden los títulos divinos. En algunas semanas más veremos cómo solamente a Cristo se le llama Kyrios. Solamente a Cristo a través de las Escrituras se le llama Theos. Y cómo solamente a través de las Escrituras se nombra a Cristo el Yo Soy. Si Dios nos permite seguir avanzando, en algún momento llegaremos a un tercer postulado a través del cual las Escrituras demuestran que Jesucristo tiene carácter divino, y este tendrá y se encontrará centrado a raíz de que a través de las Escrituras encontramos que los hombres, no de nuestro tiempo, sino los hombres que le conocieron, que caminaron con él, creyentes y no creyentes, le rindieron homenaje divino y pueden dar noción como testigos oculares de que Cristo no era cualquier ser humano,
de que Cristo realmente es Dios. Si Dios nos permite, antes de comenzar el segundo gran bloque que tiene que ver con la humanidad de Cristo, teológicamente hablando, llegaremos a un cuarto elemento acerca de cómo es que las Escrituras demuestran y dan evidencia acerca de la divinidad de Cristo. Y este cuarto elemento será el poder revisar todos aquellos textos que explícitamente declaran la divinidad de Cristo. De esta manera comenzamos el día de hoy con el primer apartado, donde nosotros dejamos claridad a través de las Escrituras, o las Escrituras dejan claridad a través del expositor, que a través de las Escrituras podemos encontrar cómo es que solamente a Cristo se le atribuyen los atributos, valga la redundancia, los atributos divinos de Dios. Hablar acerca de un atributo de Dios es hablar acerca de una característica. Cuando tú estás próximo a buscar quién será aquella mujer a la cual cortejarás, a la cual buscarás tener en tus pensamientos para que en un futuro sea la mujer con la cual compartas tu vida, nosotros como iglesia estilamos un periodo de cortejo. Un cortejo no es un noviazgo, es un periodo donde dos personas creyentes se empiezan a conocer, solteros, con la finalidad de ir conociendo cuáles son los atributos, las características de la otra persona. A lo largo de ese tiempo se darán cuenta de que hay ciertas características distintivas, las cuales en ocasiones solamente las encontrarás en esa persona y no en otra persona más. A eso le llamamos atributos. De tal manera que cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a las características distintivas, peculiares, que solamente le corresponden a Dios. En este sentido, es importante comprender que bajo la misericordia, bajo la gracia, bajo la disposición y la voluntad de Dios, teológicamente nosotros conocemos atributos comunicables y atributos no comunicables. Pastor, esto parece más una clase. Sí es una clase. Cuando nosotros teológicamente vamos al fundamento escritural, a la ciencia, teos, Dios, logía, estudio o ciencia, a la ciencia que estudia a Dios, no la religión, la ciencia que estudia a Dios, podemos encontrar que debemos iniciar el trayecto conociendo cuáles son esas características distintivas y cómo se encuentran catalogadas. Aquellas características, atributos que conocemos como comunicables, teológicamente son aquellas características o atributos que pueden ser transferidos de parte de Dios a cualquiera de sus criaturas. Nosotros pues encontramos algunos ejemplos. Teológicamente nosotros comprendemos que Dios no solamente es santo, Dios es la pulcritud de la santidad, es la perfección del alejamiento de lo inmundo. Pero en esa característica o atributo de Dios, a Dios le plació imputar su santidad, depositar su santidad sobre aquellos que le pertenecen. Una santidad que ciertamente es una santidad imputada, pero que teológicamente nosotros comprendemos que es nuestro deber el incentivar esa santidad de manera progresiva, de tal manera que en nuestra decisión está o el ver pornografía o el ver cosas que santifican. En nuestra decisión está el incentivar esa santidad progresiva o simplemente alimentar mi carnalidad. ¿Por qué? Porque esa santidad que le pertenece a Dios es comunicable porque a Él le ha placido depositarla en aquellos que le pertenecen. Por tanto, es un atributo que es comunicable. Podemos encontrar otros más, como la bondad, como el amor, incluso la sabiduría. Pero del mismo modo que nosotros
podemos identificar teológicamente atributos, características, peculiaridades de Dios que son comunicables por cuanto a Él le place, de la misma manera encontramos atributos que no son comunicables por cuanto a Él le place. Cuando nosotros hablamos de atributos incomunicables, nos estamos refiriendo a atributos que no pueden ser transferidos al ser humano. No pueden ser transferidos al ser humano y que por tanto solo le pertenecen única, exclusiva y totalmente a Dios en relación con su propia naturaleza. Y es entonces nosotros que comprendemos, y aquí estriba el conocer esto, porque si nosotros no comprendemos esto, el día de mañana puedo escucharte decir una sandez en la cual digas que nosotros somos dioses chiquitos o que nosotros somos... No, hermano, no. Dentro de el carácter incomunicable y que solamente le pertenece a Dios, encontramos algunos atributos. Uno de ellos, la eternidad. Dios no es creado, Él es el creador. Las cosas por Él subsisten, de tal manera que Él no tiene comparativo. Él creó el tiempo, por tanto, Él no se sujeta a lo creado. Nuestro Señor es eterno y no comparte ese atributo con ninguna sola de sus criaturas, incluyéndonos a nosotros. Pero no solamente encontramos el atributo de la eternidad. Podemos mencionar otro atributo que conocemos como la aceidad de Dios y que más tarde explicaremos. Pero en palabras concretas, tú y yo no podemos tener el concepto o el atributo de la aceidad. La aceidad es el carácter de ser por sí mismo sin la necesidad de un creador. Dios tiene el atributo de la aceidad, pero no comunica a ni una de sus criaturas ese atributo por cuanto Él es Dios y solamente a Él le pertenece. Podemos mencionar uno más como la omnipotencia. Aun cuando tú creas que eres mejor que cualquiera de ellos, llegará un momento en que tengas que sucumbir y reconocer que eres patético, por cuanto solamente hay un solo Dios todopoderoso. Y tu poderío no es otra cosa más que simples esfuerzos de grandeza. Pero solamente hay uno que tiene un atributo el cual detenta todo el poder, y es Dios. Inmutabilidad. Inmutabilidad es igual a no ser cambiante, a ser siempre bajo la misma noción, bajo la misma naturaleza. Esa característica, ese atributo solamente le pertenece a Dios. Por más que cualquiera de ustedes quisiera decir que es neutral y que nunca va a cambiar su pensamiento y que venga lo que venga se va a comportar de una manera sobria, no es así. Piensa por un momento, hay mañanas en las cuales te levantas y no te quieres levantar. Habrá momentos en los cuales evalúes y digas, iglesia, vacaciones, Semana Santa, vámonos. ¿Por qué? Porque somos cambiantes. Porque no somos dignos de confianza, porque somos cambiantes. Dios no es así. Dios tiene un atributo, el cual es la inmutabilidad. Y las Escrituras nos dicen que Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios será el mismo por la eternidad, por cuanto su atributo, la inmutabilidad, le pertenece a Él. Y a diferencia de nosotros, Dios no muta, Dios no cambia. La pregunta que viene a nuestro pensamiento es entonces, ¿cómo entonces demostrar que Cristo es Dios? La respuesta que nos dan los teólogos a lo largo del pensamiento y la historia cristiana es sencilla. Podemos decir que Cristo es Dios por una sencilla razón. Porque a través de las Escrituras se le adjudican los atributos divinos a través de los cuales conocemos que solamente le pertenecen a Dios, y por cuanto residen en Cristo, podemos llegar a la conclusión inefable de que Cristo es totalmente Dios.
A lo largo de la siguiente hora, veremos al menos 5 atributos, de los cuales uno es comunicable y lo podemos tener tú y yo. Pero el resto de esos 5, es decir, los 4 restantes solamente le pertenecen a Dios. Y por cuanto los encontramos bíblicamente depositados en Cristo, el objetivo de esta exposición será el llegar al final bajo el convencimiento, no mío, sino escritural, de que no estamos siguiendo a un hombre, de que no estamos siguiendo a un profeta que quedó en la historia, de que mi Cristo no está muerto, de que por cuanto es Dios y tiene sus atributos, mi Cristo vive. Y yo lo espero. Veremos los atributos de la eternidad en Cristo. Veremos el atributo de la sabiduría en Cristo. Veremos el atributo de la omnipotencia en Cristo. Veremos el atributo de la soberanía en Cristo. Y finalmente llegaremos al atributo de la aceidad de Cristo. Y todo esto a raíz y partiendo solamente de 3 versículos. Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice el texto inicial con el cual hemos comenzado en esta mañana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Durante esta semana, hablar con cualquier persona en la calle, porque lo hicimos el día viernes cuando salimos a predicar, hablar con cualquier persona acerca de Cristo, hablar acerca de Jesús, la gente se limitaba a una comprensión común y cotidiana, que es la de ubicar a Cristo, a Jesús, a Mesías, a Emmanuel, y poderlo catalogar con un inicio humanamente perceptible que usualmente festejan a final de año. La gente común y la gente usual perciben el nacimiento, la llegada de Jesús el Cristo y su existencia en un pesebre en Belén. ¿Es esto correcto o es incorrecto? Para poder ir adentrándonos, quiero comentarte acerca de una de las prácticas del pensamiento cristiano a lo largo del siglo III. En este periodo, después de haber pasado no mucho tiempo de la partida de Cristo, comenzaron a surgir pensamientos heréticos. Dentro de ellos, el arrianismo y el nestorianismo. 2 pensamientos que surgieron no del exterior, sino del interior de la misma iglesia. Para poder contrarrestar cada uno de estos pensamientos heréticos, la iglesia tuvo que construir, hablando de la iglesia, hablamos del pensamiento cristiano. No estamos hablando de la iglesia romana o de la iglesia ortodoxa de Oriente, no, estamos hablando del pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano comenzó a dejar claridad en cuál sería la postura oficial del pensamiento de los creyentes para poder contrarrestar estas herejías como el nestorianismo, como el arrianismo y otras tantas más. En ese sentido, uno de los conceptos que acuñaron a lo largo del tercer siglo fue el concepto de Theotokos. La palabra griega Theotokos, teos, tokos, lo traducimos como Dios y madre. ¿Acaso estamos adorando a una mujer? No, hermanos. El concepto Theotokos del siglo III surge como una traducción del griego para referirse a María
nombrándole la Madre de Dios. La primera pregunta que viene a nuestro pensamiento, y no quiero que la contestes ni te expongas a dar una respuesta que es incorrecta, pero piensa por este momento y contesta dentro de ti mismo. ¿Es correcto este concepto, el cual fue acuñado a lo largo del tercer siglo, a través del cual Teotocos se traduce como la Madre de Dios para referirse a María? ¿Es realmente María la Madre de Dios? No contestes, contesta en tu pensamiento. Si tu respuesta fue sí, estás en lo cierto. Si tu respuesta fue no, en cierta medida, es correcta. Si nosotros no comprendemos las dos naturalezas de Cristo y la postura doctrinal de la hipóstasis, de cómo es que estas dos naturalezas no se separan, estas dos naturalezas, una no está sobre la otra, la conciencia de una no domina sobre la otra, sino que es una unión hipostática de la humanidad y la deidad de Cristo, entonces podemos decir que realmente María es la Madre de Dios. Por cuanto la humanidad de Cristo al interior de ese vientre no puede estar separada de Dios. Decir lo contrario sería caer en una postura herética, la cual ya ha surgido y se llamó nestorianismo. Lamentablemente, el no comprender esta postura hasta el contexto limitativo nos puede llevar a crear otra herejía enfocada en el mismo punto. Lo que hicieron nuestros hermanos a lo largo de la historia fue dejar claridad que esas dos naturalezas están unidas y petrificadas en armonía perfecta, de tal manera que ni uno se separa del otro. Teotocos es Madre de Dios hasta el concepto limitativo de que Cristo humano tuvo que nacer bajo la misma unión hipostática de Dios para poder encarnarse en esta tierra. Pero lo que no nos dice el pensamiento y el fundamento bíblico es que María haya sido previa a Dios y que por tanto ella es madre de la divinidad de la persona a la cual nosotros conocemos como Jesús. Es un poco enredoso, pero si no lo comprendemos, hermanos, el día de mañana te veré junto a unas personas que se ponen allá en la avenida con unos libros y que no comprenden que están llevando a cabo una herejía. Si nuestros hermanos de los primeros siglos dejaron claridad en cuanto a posturas doctrinales como estas, ¿cómo es que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre? Y de esta manera es correcto decir que María llevó a Dios, hombre, durante 9 meses. Es aquí, hermanos, donde radica la importancia de clarificar la naturaleza divina de Cristo. Ciertamente, cuando nosotros hablamos de Jesús, la parte del hombre unificada con Dios, nosotros identificamos que ciertamente Él nace en lo que históricamente conocemos como el año cero, el año que divide la historicidad antes de Cristo y después de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 30, y discúlpeme si no me espero hasta que encuentre la cita, pero yo les recomendaría que las vaya anotando porque vamos a ver bastantes. Lucas 1:30 y el resto de los evangelios nos narran lo siguiente. Entonces, el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Si nosotros nos quedamos solamente bajo esta postura limitativa, entonces no hay diferencia, ni conocimiento, ni entendimiento
y diferencia entre nosotros y cualquier persona de allá afuera. Ciertamente Jesús es hombre, 100% hombre, pero ahora, a raíz del texto inicial, la percepción del apóstol Juan comienza a complementar la totalidad de Cristo, diciendo en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí tenemos un grave problema. Y el problema es que dentro de la gramática del idioma español, la composición de un enunciado debe de tener ciertos elementos. El primero de ellos es que debe de tener un sujeto. El segundo de ellos es que debe de tener un verbo. Y el tercero es que debe de tener un complemento o un contexto. Si nosotros nos quedáramos bajo una postura solamente limitada, nosotros diríamos que esto en ningún momento hace referencia a que el verbo es Cristo. Gracias a Dios que la estructura gramatical, antes de que comenzaran con sus tonterías de él, ella y todas esas arbitrariedades, no, hermano, la hermosura del idioma español nos dice que bajo la ausencia de un sujeto dentro de la composición, entonces nosotros nos acercaremos al sujeto más cercano que se nombre a ese compuesto, para poder identificar de quién estamos hablando. Bajo el pensamiento de Juan, no es necesario hacer mucha búsqueda, hermano, y ese es el motivo por el cual hemos segmentado y tomado dos conceptos parciales de Juan capítulo 1. Porque no bastarán unos cuantos renglones cuando el propio apóstol Juan nos haga mención de que este verbo, el cual se menciona en los primeros versículos, no es otro sino solamente Jesucristo, al cual menciona en adelante del versículo número 12. Hermano, no es un texto dividido, estamos hablando de la misma persona. Lo peculiar de esto es que el escritor de este evangelio surge de una manera relevante, y las primeras palabras, desde las primeras palabras, nosotros, si no comprendemos el fundamento bíblico, nos iremos de largo. En el principio. ¿Cuál principio? ¿Cuántas veces hemos leído este texto? ¿Y cuántas veces nos hemos cuestionado de qué está hablando? ¿El principio de qué? ¿El principio de la carta? ¿El principio del evangelio? ¿El principio de la era? No, hermanos. Para un conocedor de las Escrituras, esas palabras son conocidas. Esas son las primeras palabras que surgen en el Pentateuco, en la narración de la creación del mundo. Las mismas palabras que está utilizando Juan para comenzar esta narración acerca de la divinidad de Cristo son exactamente las mismas palabras que se utilizan en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde se nos narra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De tal manera que no hace falta ser un erudito para poder comprender que el tiempo específico, la temporalidad de la cual está hablando Juan, nos remite al principio de la creación. En el principio era el verbo. Lo que nos está diciendo es que de esta figura de la cual se está hablando no es alguien que surgió en medio de la nada. No es una de las criaturas de Dios. Nos dice que es alguien, más adelante nos dirá que es alguien que es engendrado y por tanto no es creado. Bajo este sentido,
Las palabras que utiliza nos refieren al principio de la creación. ¿Qué surgió? Juan, sé claro. ¿Qué con eso de que nos lleves hasta el principio de la creación? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió en el principio de la creación? Sencillo. En el principio, el verbo, el logos, ya era. En el principio de la creación, cuando Dios abrió sus labios, el verbo, el logos, no fue creado. El verbo ya era. Y no solamente ya era con Dios, sino que el verbo era Dios. Cuando Juan nombra al logos, como lo hemos mencionado ya, tiene en mente a una persona. No es un concepto, no es algo etéreo. Está hablando de una persona de carne y hueso como tú y como yo. Una persona que de acuerdo a sus propias palabras no solamente vivió, sino que caminó entre nosotros. Eso es lo que expresa Juan, identificando en Jesús a ese verbo, el cual desde la eternidad ya era, y desde el principio no solamente estaba con Dios, sino es Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Juan capítulo número 1, versículo 14. Unos versículos después del cual menciona y comienza hablando del logos. Juan 1:14. Y aquel verbo, utilizando la misma palabra logos del griego que comienza en el original, y aquel verbo fue hecho carne. Y no solamente fue hecho carne, lo que dice Juan es que habitó entre nosotros y fuimos testigos oculares de que Él estuvo aquí. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente Él fue testigo. Dice el versículo 15, Juan, refiriéndose al profeta el Bautista, Juan dio testimonio a sí mismo de Él. Y es más, clamó, es decir, gritó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces el verbo no es un concepto, el verbo tiene nombre y el verbo es un nombre perceptible por cuanto caminó no solamente delante del apóstol, sino delante de al menos más de 500 personas que pudieron dar testimonio real y narrativo de que Jesucristo no fue una invención. Lo que encontramos aquí, hermanos, entonces es la intencionalidad clara de un apóstol llamado Juan de dejar por sentado y dejar claridad que este personaje histórico para muchos, llamado Jesucristo, ya era antes de su encarnación. Y no solo eso, sino que a través de unos cuantos versículos, Juan nos deja ver cómo es que estos atributos que describen a Jesucristo, que fueron depositados en Él, son atributos que en su mayoría, a excepción de uno, la sabiduría, son atributos no comunicables. Y por cuanto solamente le pertenecen a Dios, entonces podemos llegar rápidamente a la conclusión de que Jesucristo es Dios. En otras palabras, los atributos característicos de Dios en Jesús dan cuenta de que en verdad Jesús no solamente ha sido un hombre, sino que Jesús es 100% Dios. Es por eso que podemos decir que uno de los primeros atributos, por cuanto en el principio
el verbo ya era, es el atributo de la eternidad, un atributo incomunicable. Esto es lo que nos narra Juan 1:1. Y disculpen si soy muy repetitivo, hermano, pero de verdad es solamente un versículo que si no comprendemos su integridad, su naturaleza, su importancia, entonces este habrá sido cualquier otro domingo y saldremos igual que los de allá afuera a celebrar cosas que no comprendemos. Juan capítulo 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El concepto que se traduce en versión Reina Valera al castellano como el verbo, que en el original en griego es la palabra logos, no es un ser creado, sino uno con Dios y por tanto de la misma sustancia de Dios. Usualmente cuando nos explican la Trinidad, que es un misterio que no nos pertenece comprender, a veces incluso tratamos de poner ejemplos. Sí, la Trinidad es como un aromatizante de pisos. Wow. La Trinidad, aromatizante de pisos. Sí, lo que pasa es que el aromatizante tiene una sustancia y tiene también un elemento limpiador y tiene una esencia. Entonces Dios es como, no, hermano, quítese de tonterías. Lo que nosotros debemos comprender esencialmente es de que es el entendimiento de que en la Trinidad no hay posicionamientos ni uno se supedita al otro. Es un solo Dios, con tres personalidades, pero no deja de ser un solo Dios. De tal manera que cuando nosotros comprendemos el concepto de la Trinidad en un solo Dios, nosotros comprendemos que el Logos, la segunda persona de la Trinidad llamada Jesús el Cristo, es el mismo Dios y por tanto pertenece a la eternidad. En el año 381, los teólogos y creyentes de aquel entonces lo dejaron por sentado la posición oficial del pensamiento cristiano en referencia a Cristo. Tardaron cerca de 5 siglos para estos cuantos renglones. Bajo el pensamiento y el credo, lo que conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, en el año 381, siendo la segunda revisión del credo niceno, hay una complementación para dejar claridad qué es lo que los creyentes creemos acerca de la personalidad de Cristo. Si tú puedes buscar el credo niceno-constantinopolitano en internet, lo puedes buscar, es histórico, es sencillo de encontrar, pero si no, simplemente recuerda cuando te lo hicieron memorizar, porque lo sabes. Y seguramente recordarás este fragmento. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre, ¿cuándo? ¿En el año 0? ¿En Belén? No. El credo niceno, el pensamiento cristiano nos dice que nuestra creencia es que es nacido del Padre antes de todos los siglos. Es lo mismo que está diciendo Juan. En el principio ya era el verbo. Continúa diciendo palabras más adelante, hablando y haciendo referencia nuevamente a Jesucristo. Dios verdadero, de Dios verdadero. No es un profeta, no es una creación, no es una imputación. Cristo es Dios verdadero, de Dios verdadero.
engendrado, no fue creado. Consustancial, es decir, de la misma naturaleza, de los mismos atributos con el Padre, por quien todo fue hecho. Cualquiera de nosotros pensaría que habiendo una posición oficial del pensamiento cristiano, que no es otra cosa más que el resumen de las doctrinas bíblicas que debiéramos conocer cada uno de nosotros, pues entonces no hay un margen de error. Si hay una posición oficial y si hay una posición extraída desde el fundamento y las entrañas de la enseñanza bíblica, entonces, hermano, ya no puede haber cabida para la herejía en nuestros tiempos. No, la respuesta es sí la hay. Siendo Jesucristo el centro del pensamiento cristiano, siendo Jesucristo la columna vertebral que sostiene el credo de los creyentes, hermano, lo más hermoso y más atractivo para Satanás a través de los heréticos es atacar la columna vertebral. Ten en consideración esto, hermano. Incluso los que alguna vez fuimos malosos y nos peleamos alguna vez, nosotros no pegábamos a los pies, nosotros pegábamos a la cabeza. Porque si pegas en los pies, a lo mejor lastimas, pero si pegas en la cabeza, lo tumbas. Jesús es el centro de la columna vertebral. Desquebraja la figura de Jesucristo en el pensamiento satánico, entonces estarás derribando la cristiandad. Hasta nuestros días, aún Satanás se viste de ángel de luz. Y hay una alta probabilidad que aún entre nosotros la falta de conocimiento de estas posturas teológicas nos lleve a decir sandeces que son no otra cosa sino herejías y que van en contra del fundamento del propio evangelio y de la historicidad del pensamiento cristiano. Para muestra, basta un botón. Si tú vas en este mismo momento con una persona de las cuales se pone en la avenida y le preguntas, oye, ¿ustedes creen en Cristo? Por supuesto que nosotros creemos en Cristo. Todos los días salen a vender sus libritos esos. ¿Qué es lo que dice su página oficial? ¿Creen ellos en Jesucristo? La página www.jw.org. ¿Por qué JW? Por sus siglas en inglés, Jehovah's Witness o Testigos de Jehová. En esta página en especial hay una pregunta, dice, ¿creen en Jesús los testigos de Jehová? Es su propia página. Y todos decimos, ¿alguna vez dijiste esa sandez de, todas las religiones siguen al mismo Dios? Sí, alguna vez lo dijiste. ¿Alguna vez lo dijiste? Si no es que todavía en la actualidad has dicho esa herejía. Pues si todos seguimos al mismo Dios. No, hermano, no todos seguimos al mismo Dios. En esta página en exclusivo, donde les pertenece a ellos y donde en la versión en español está subtitulada bajo esta pregunta, ¿creen en Jesús los testigos de Jehová? Dice lo siguiente. Sí, responden ellos. Sí. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Continúan diciendo, estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Ahí las cosas ya no van cuadrando. Mateo 20:28. Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. Juan 3:16. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Apocalipsis 11:15. Hasta ahí todo como que medio va sonando bien, pero ellos mismos ponen un punto y continuo. Sin embargo, dicen ellos, Él dijo, y citan Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Nosotros
Continúan diciendo, aceptamos estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que citan de Juan 14:28, donde Jesucristo dice, el Padre es mayor que yo. Nosotros aceptamos estas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. Es aquí donde frenamos, rápido y furioso. A ver, todo iba muy padre, ya me estabas convenciendo de que sí somos lo mismo, somos amigos, best friends y nos vamos a abrazar y todos lindos porque seguimos a Jesucristo, pero de repente ellos ponen su línea divisoria donde dejan claridad. Sin embargo, como Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo, entonces nosotros no creemos que Él sea el Dios Todopoderoso y por lo tanto no le adoramos. Él es un hombre más. Lo más curioso es que estos hombres, al igual que muchos de los que estamos aquí, nos jactamos de conocer las Escrituras. Imagínate que un día uno de ustedes llega y, el pastor nos dijo cerdos. Y se pone a llorar de, es bien agresivo. No, hermano, deje sus niñerías. Cuando usted trae todo el contexto, entonces dice, bueno, no nos dijo cerdos. Dijo que podemos por nuestra naturaleza en algún momento ser como los cerdos que se revuelcan en su propia sociedad. Eso es diferente, ¿verdad? Cuando nosotros no traemos el contexto, nuestra verdad puede ser otra verdad. Esta parcialidad de la verdad de un testigo de Jehová, por poner solo un ejemplo, podemos pasar toda la mañana poniendo otros ejemplos de herejías en nuestra actualidad, incluso al interior de la iglesia, nos está contando solamente una parcialidad sin el contexto. No, hermano, cuente el contexto. Tal parece que ellos olvidaron leer todo el capítulo y se centraron solamente en 4 palabras. 4 palabras pueden hacer una doctrina acerca de Cristo. Absolutamente no. Lo que nos dice el resto del texto, ahí mismo en ese texto que ellos citan en el Juan 14:28, si nosotros nos vamos 20 versiculitos más arriba, Juan capítulo 14, versículo 8, nos dice lo siguiente. Cuando Felipe le cuestiona a Jesucristo que cuándo nos va a enseñar al Padre, ¿qué contesta? Y dice así, Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, tú no nos interesas, pero muéstranos al Padre y con eso ya tenemos. Eso dijo Felipe. ¿Qué contestó Jesucristo antes de lo que parcialmente toman los JW? Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido, Felipe. Me estás preguntando acerca del Padre. Me dices que te lo muestre. Y lo que te contesto es, tanto tiempo que estoy en medio de ustedes y aún no me conoces. Continúa diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, versículo matón para esa herejía. Creedme que yo soy en el Padre. Testigo, ¿qué más quieres? Hay que leer completo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Traducción, es lo mismo que está diciendo Juan. Creed en mi divinidad, creed en que yo soy parte de la Trinidad, creed que yo soy el Verbo. No porque yo lo digo, sino por las obras que emanan de mí, por los atributos que le han sido conferidos. Pudiéramos pensar que este va a ser el espacio para discutir herejías, hermano, pero ese no es el objetivo del día de hoy.
Lo que sí debes de entender es que el no comprender la naturaleza de Cristo, tanto en su humanidad como en su divinidad, te puede llevar, al igual que estos grandes estudiosos que tienen libros hasta para regalar, que no importa cuánta sabiduría en tu necedad tengas, si no conoces a Cristo, estarás predicando un falso evangelio. ¿Qué implicaciones tiene eso? Gálatas, libro de los Gálatas. ¿Qué dijo Pablo acerca de esto? Mas si un ángel del cielo, si yo mismo o un ángel del cielo os predica otro evangelio, no pasa nada. Pues todos somos imperfectos. No, hermano, lo que dice Pablo es tajante. Mas si yo mismo o cualquier ángel de los cielos os predica otro evangelio diferente al de Jesucristo, sea este maldito, sea este anatema. Hermano, lo que te estoy diciendo es que no comprender la personalidad de Cristo, por más que vayas y prediques a las calles, si tú no conoces al Cristo que predicas, te puede llevar a estar predicando otro evangelio. Un evangelio en el cual tú piensas que a través de pancartas en el semáforo, cuando está el alto que dice Cristo te ama, ya evangelizar. Eso no es evangelizar, hermano. El hombre tiene que comprender que es un transgresor, que es incompetente para alcanzar salvación por sus propias obras. Que en esa incompetencia, donde hubo un transgresor llamado Adán, la cabeza federalista, dicen los teólogos, que representó a la humanidad y por la cual caímos todos, solamente la obediencia, la pulcritud, el camino sin pecado de un hombre podría redimir nuestras faltas a través del pago justo. No un Dios, no, a través de un hombre. Pero ese hombre, hermanos, no ha existido, por cuanto no hay hombre que no tenga la capacidad de no pecar. Ese hombre tendría que ser Dios. La unión hipostática. 100% hombre, como cabeza federal y representativa de la humanidad, el nuevo Adán. El segundo atributo de Dios después de haber aclarado que el primer atributo es la eternidad y que por cuanto desde el principio el verbo ya era, podemos entender y asegurar que Cristo es Dios y por tanto es eterno. El segundo atributo de Dios, vamos a ir un poco más rápido. El segundo atributo de Dios en Cristo es la sabiduría. Es un atributo comunicable. Proverbios capítulo número 1, versículo 7, de hecho nos dice que el principio o el comienzo o las bases de la sabiduría tienen un origen y este es el temor de Jehová. Capítulos más adelante, en el Proverbios 8:13, nos deja claridad a qué se refiere el temor de Jehová y nos dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal, es decir, el temor de Jehová. De tal manera que un ser humano puede tener principios comunicables de la sabiduría de Dios. La respuesta es sí. Cuando un hombre se aparta de aquello que Dios aborrece, comienza a andar en el principio de la sabiduría, un atributo comunicable de Dios. Pero de la misma naturaleza que puede haber una comunicación del atributo de la sabiduría de Dios, también puede haber la ausencia de él y tener necios entre nosotros. Necios que aún llamándose cristianos tienen ausencia de sabiduría por cuanto aman, se deleitan en la porquería del mundo y no pretenden alejarse de él. Soy cristiano, pero sigo haciendo lo que hacía cuando no era cristiano. No, tú no eres un cristiano, tú eres una burla y eres una vergüenza para el evangelio. El principio, el atributo comunicable de Dios se llama sabiduría y a través de Proverbios entendemos que la sabiduría o el principio es apartarse de las cosas que Dios aborrece. Bueno, en Juan
encontramos que este es el elemento que distingue al logos. Cuando se utiliza la palabra griega logos, implica una intencionalidad de inteligencia o razón. No implica que el mundo surgió de la nada. Imagínate, introducen a una inteligencia artificial la siguiente pregunta. Llámale como le llames. Inteligencia artificial, ¿cuál es la probabilidad de que lanzando un rompecabezas de 500 piezas, al lanzarlas al aire, todas caigan en un lugar totalmente acomodadas para formar el paisaje el cual se encuentra en la portada? ¿Cuál es la respuesta de la inteligencia artificial? Ninguna. No hay una sola probabilidad de que cuando tú abras una caja de un rompecabezas de 500 piezas, las lances al aire y pretendes que todas caigan total y armoniosamente acomodadas. Es igualmente de ilógico pensar que en algún momento algo tronó de la nada y entonces ya apareciste tú. ¿De quién es ese reloj? Vamos a abrirlo. Bueno, estos engranes concuerdan uno con otro perfecta y armoniosamente, pero el hecho de que yo vea un reloj así y que dé la hora no quiere decir que exista un creador de relojes. ¿Te das cuenta de lo ilógico que es? Cuando nosotros hablamos de el logos, implica inteligencia o razón, orden. De hecho, la palabra logos se traduce como inteligencia, razón, colección, conteo, cálculo. El término logos apunta hacia un conocimiento, hacia una inteligencia, conceptos que son necesarios para poder crear. Seguramente tu hijo en sus años de pequeño en algún momento llegó, mira mamá lo que inventé. Y como uno no los quiere dejar así de mal, dice, ay, qué padre, sí, ¿qué es eso? Oh, es una máquina de no sé qué. Y entonces, no, hermano, sin inteligencia y sin razón no puede haber una creación, al menos no una lógica. Cuando nosotros hablamos de logos en el Antiguo Testamento, la palabra la podemos encontrar como la palabra, valga la redundancia. Verbo se traduce en hebreo como la palabra. Y este concepto es interesante, o este atributo, el verbos, el logos, porque tiene un papel fundamentalmente en la creación. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo número 1, versículo 3, y en todos los subsiguientes, nosotros encontramos que Dios no creó el mundo con sus manos. Dios no creó el mundo con su corazón. Dios creó el mundo a través del verbo. Dios creó a través del logos. Dios creó a través de la palabra. Encontraremos repetidamente en el libro de Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. En Isaías 40:25, el concepto de verbo o palabra en hebreo nos da un entendimiento de que Dios mantiene el orden de los cielos y lo hace no a través de sus manos, lo hace a través del verbo, del logos, de la palabra. Dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad altos vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. A través del verbo, a través del logos, a través de la palabra, la sabiduría, el Señor tiene el atributo de la creación. Pensemos por un momento en la relación que tiene la palabra con el ser humano. Hay canciones acerca de mudos. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo entiendes a un mudo? No, la naturaleza humana
La naturaleza humana es la expresión a través de la palabra. La palabra exterioriza lo que interiormente somos. En el Nuevo Testamento, la enseñanza sigue siendo la misma. Hebreos 1:3, Dios sustenta, hablando de Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Juan 1:3, lo estamos leyendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses 1:17, todas las cosas en Él subsisten. Así es que este segundo atributo nos da entendimiento de que Jesucristo, siendo el Logos, tiene en sí la misma sabiduría creadora de Dios y por tanto podemos asegurar que Jesucristo, a través de las Escrituras, es Dios. El día de hoy culminaremos con el tercer atributo. Disculpen, me emocioné demasiado, pero estoy hablando de mi Señor. Estoy hablando de mi Señor. Y quiero que lo conozcas. Un día, a través del campus de la Universidad Autónoma de Querétaro, vi pasar a esa belleza. Y lo primero que comencé a preguntar es, ¿quién es? ¿En qué semestre va? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Porque me enamoré de ella. Hermano, enamorarse de Jesucristo no es terminar fastidiado cada domingo. Todos queremos ir al cielo y estar ahí por la eternidad. Y en ocasiones 2 horas nos molestan acerca de ese hombre. Anhelo, hermano, que estemos juntos para conocerle en su magnificencia. Pero por hoy nos quedaremos solamente hasta aquí. Si el Señor nos permite, la semana entrante tendremos otro periodo más para poder culminar con el resto de los 3 atributos. 2 atributos más. Y si Dios lo permite, comenzaremos ahora con el siguiente segmento de cómo es que las Escrituras no solamente le atribuyen los atributos, valga la redundancia, de Dios a Cristo, sino que a través de las mismas Escrituras, Dios le atribuye sus propios títulos. ¿Qué significa Teos? ¿Qué significa Kyrios? Eso lo sabremos, si Dios lo permite, la semana entrante. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.